¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show Alex.tv. Este episodio es del 9 de mayo del 2025 y es un viernes. Este episodio es la energía que se intercambia en los encuentros íntimos. Entiendo que este episodio pudiera ser algo diferente, es algo que no he tocado, es un tema definitivamente relacionado con la sexualidad, es un tema relacionado, es un tema adulto, llamémoslo así, pero bueno, les quiero aclarar que yo todos mis videos los marco como para adultos, para mí no son temas de niños de menores de 18 años y este tema en particular definitivamente es un tema de adultos, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo así. ¿Qué sucede cuando se da un encuentro íntimo? Hay un intercambio de energía importantísimo. Y para mí, el mensaje de este video, que no va a ser muy largo, por cierto, aunque hay un video de soporte, es que cuando ustedes, especialmente jóvenes que no tienen un compromiso, dígase una novia, una esposa, novio o esposo, eh, tienen un encuentro casual, pues bueno, la recomendación es que el encuentro tenga importancia, porque la energía que se intercambia es importante. Y a veces tendemos a que la energía o el evento o el intercambio es por un placer temporal que se da en la sexualidad humana, sí. Y en la sexualidad de todas las especies, porque la sexualidad ofrece placer, sí, totalmente. Pero este vídeo lo que está intentando presentarles, y para mí me cuesta explicarlo, es que sí, efectivamente hay un placer, pero hay un intercambio de energía. Y es importante tal vez medir con quién tenemos o no encuentros íntimos. Básicamente eso. Vamos a ver el video de soporte y les daré mis comentarios finales en este corto episodio de viernes. La energía que se intercambia en los encuentros íntimos. Jacobo Greenberg solía decir que la realidad no es fija, sino más bien un campo de interacción entre mentes, donde la fusión energética de dos conciencias puede reconfigurar la experiencia de cada individuo. Ahora, piensa en esto. Cada vez que te conectas físicamente con alguien, no es solo tu cuerpo el que está involucrado. Tu energía, recuerdos e incluso tus patrones emocionales se convierten en parte de la ecuación. La ciencia y la espiritualidad coinciden en un punto: todo es vibración. Cuando dos personas se entregan mutuamente, sus campos energéticos se fusionan de una manera que puede dejar marcas profundas, ya sean positivas o negativas. ¿Alguna vez te has sentido agotado o diferente después de estar con alguien? Eso no es una coincidencia. En el video de hoy vamos a revelar lo que realmente sucede a nivel espiritual cuando decides ser íntimo con alguien. Y más importante aún, cómo proteger tu energía para que tus conexiones sean siempre fuentes de crecimiento y evolución. Comenta abajo: mi energía es sagrada y elijo sabiamente con quién me conecto. Esta afirmación reforzará tu vibración y atraerá relaciones que se alineen con tu propósito. Muchas personas ven la intimidad como algo puramente físico, un momento de placer o conexión emocional. Pero lo que casi nadie se da cuenta es que a nivel energético y espiritual no estás solo. Cada intercambio íntimo deja marcas, algunas de las cuales pueden permanecer durante años. Jacobo Greenberg estudió la naturaleza de la conciencia y descubrió que el campo neuronal humano no está aislado. Es una red de información que se entrelaza con la de otros. Cuando nos volvemos íntimos con alguien, nuestros campos energéticos se mezclan, creando una conexión que puede ser difícil de romper. Esto explica por qué algunas personas sienten un fuerte apego después de una relación, incluso cuando racionalmente quieren seguir adelante. También explica por qué algunas conexiones te dejan con una sensación de pesadez, tristeza o fatiga, como si algo invisible estuviera drenando tu energía. Esa es la consecuencia de un intercambio energético desequilibrado. Ahora, haz una pausa y reflexiona. ¿Cuántas personas están cargando con la energía de parejas pasadas sin siquiera darse cuenta? Piensa en alguien que, después de una relación, nunca volvió a ser el mismo. O considera una situación donde alguien se involucra con una persona tóxica y aún después de la ruptura, continúa sintiendo los impactos emocionales y espirituales.
Esto sucede porque los lazos energéticos permanecen activos, influyendo en tus pensamientos, emociones e incluso en decisiones futuras. La tradición espiritual llama a estos lazos energéticos, lazos invisibles que se forman entre dos personas no son visibles. Ok, yo creo que el video explica perfectamente, honestamente, que el tema de los encuentros íntimos hay algo más. Hay un intercambio de energía, definitivamente. Pero más que eso, existe una energía tan importante que es la energía de creación, porque un encuentro íntimo puede desencadenar la creación de un nuevo ser en esta realidad. Y eso es importantísimo, es una chispa. Entonces, para mí, y quiero aclarar, eh, esto no tiene nada que ver si el encuentro íntimo es entre dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, un hombre que piensa ser una mujer como es un transexual, o sea, todas las posibles combinaciones, esa energía se da, aunque queda claro que que la creación biológica solo se da entre un hombre y una mujer, me queda claro, pero la energía espiritual, la energía de creación se da en todos los encuentros íntimos, ¿ok? No importa, hay que precisar. Y por eso el mensaje aquí no es que forzosamente tu encuentro íntimo tiene que ser tu esposa, tu novia, no, no es eso. Obviamente, si estás en una relación, pues hay una especie de respeto, ¿no? Entonces, ahí eso no es el tema del vídeo. El tema del vídeo es que si tú no tienes una relación formal o no estás en una relación de novio, novio, novia, esposa, esposo, eh, y tienes algo casual, llamémoslo así, de alguien que acabas de conocer, que sea algo importante, que haya esa chispa. Es muy importante porque si no, la energía del encuentro íntimo se desperdicia. Sí, tal cual. Yo al final, como siempre les he dicho en todos mis videos, yo les transmito lo que hay dentro de mí. Yo no puedo garantizarles o asegurarles o decirles que es la verdad. Eso sería muy arrogante de mi parte y muy incorrecto. Pero sí les aseguro que dentro de mí detona algo que me dice, los encuentros íntimos tienen que ser importantes. Tiene que haber algo entre los dos seres. Y vuelvo a decirles seres porque no necesariamente es como lo están viendo en pantalla entre un hombre y una mujer. No, 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 no. Dos hombres, dos mujeres, como sea. Pero es importante que haya algo. Es importante que haya una conexión. Si es puramente físico, siento que es una energía desperdiciada. Y siento que es a lo que lleva, y este video ya lo tuve en el canal en inglés y lo mencioné, siento que es a lo que lleva a las actrices, actores de las películas de adultos a que en una muy corta edad ya sientan que la vida se les escapa porque como ya tuvieron cientos, miles de encuentros insignificantes, es como si se pierde una energía, una gana, una gana de vivir. Sí, se pierde. Y por eso no sé si sabían que la industria de las películas de adultos es una de las más altas tasas de suicidio en mujeres y en hombres. Pero no sé por qué más en mujeres en este caso. Sienten que ya no hay razón que vivir. Y siento que esta energía se desperdicia tanto que al final llega un punto en que se acaba la gana de vivir. Entonces, para mí es un tema tan importante, tan interesante, tan de hablarlo maduramente entre adultos, de decir, vas a tener un intercambio, vas a tener un encuentro que valga la pena. No pasa nada. Si la persona tienes una semana, un mes, un año, 100 años de conocerlo, no tiene nada que ver. Es que vale que tú intuitivamente, que adentro de ti esto valga la pena, que no sea puramente físico, porque cuando es puramente físico, como en las películas de adultos, tiende esto a hacer un drenaje en vez de aportar. Siento que los encuentros íntimos son importantísimos. Como he dicho, pueden detonar en una creación. Imagínense la energía, pero indistintamente que no detonen una creación, son energéticamente
muy importantes a nivel universal. Y tendemos en esta realidad a ver el placer físico, que es, estamos hablando entre adultos aquí, yo creo que la mayoría lo hemos experimentado, ese placer sí es bastante prominente, pero al final lo importante aquí es que los encuentros íntimos signifiquen una unión. Sí, así la persona tengas horas o días o meses o años de conocerlo o conocerla, que signifiquen una unión, que haya una unión. Y eso ya indistintamente del tema, que si son novios, esposos, o sea, eso va a generar una cuestión energética correcta. Cuando es exclusivamente por el placer, esta energía no solo se desperdicia, se pierde eventualmente hasta que siento que puede llegar a causar depresión o puede llegar a causar la gana de no vivir por tanto desperdicio de esta energía tan importante. Ojalá te haya gustado. Si todo está bien, nos vemos el próximo viernes, como ya he explicado. Si hay una charla, nos veremos el lunes. Muchas gracias, muchísimas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente viernes y fin de semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo, por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.